Vamos a empezar nuestra clase correspondiente al día de hoy. Entonces, empezamos. Muy bien. Para el día de hoy tenemos que analizar ya el denominado gobierno de las Fuerzas Armadas, ¿no? Vamos a estudiar este tema. A ver, vamos a ver. Listo. Empezamos. Gobierno de las Fuerzas Armadas. Primero Juan Velasco y luego Francisco Morales Bermúdez. Algunas imágenes alusivas al tema, a ver. Por ejemplo, la primera fotografía que tú ves tienes que ver con Juan Velasco. Él es Juan Velasco Alvarado. Él es el que da el golpe de Estado en el año 68. La segunda imagen tiene que ver cuando Velasco expropia la International Petroleum Company o la IPC, ¿no? Se conoce como la IPC. La segunda es una especie de estampilla que se usaba en el correo, pero que conmemoraba la reforma agraria. Ya conmemoraba la reforma agraria. Ahí tenemos una foto en la que Francisco Morales Bermúdez, luego es alcalde Puebla Velasco, está ahí con sus ministros, ¿no? También militares, porque no olvides que todos estos son gobiernos militares, ¿no? Luego tienes acá una fotografía del mismo Morales Bermúdez, o Francisco Morales Bermúdez, y finalmente la fotografía en el momento que el señor Víctor Raúl Haya de la Torre del APRA preside la Asamblea Constituyente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una cordial bienvenida a todos los alumnos. Saludos a las señoritas y a los caballeros que nos están escuchando. Empezamos. Bueno, el gobierno de las Fuerzas Armadas va a abarcar 12 años, del año 68 al año 80. Fue un golpe de Estado de Juan Velasco contra el primer gobierno de Belaúnde. Ahí, como tú ves en la imagen, dice otro golpe. Porque golpe de Estado hubo muchos, ¿sí o no? Uf, en la historia republicana hubo mucho golpe de Estado. Mira, si solamente hablamos del siglo XX, nada más siglo XX, ¿eh? Mira, República Aristocrática, Benavides le dio golpe de Estado a Billinghurst, ¿sí o no? República Aristocrática, Leguía le da golpe de Estado a Pardo. Luego, en el oncenio Leguía, Sánchez Cerro le da golpe de Estado a Leguía. Sigue pasando el tiempo y Odría le da golpe de Estado a Bustamante. Seguimos avanzando. El año 62, la Junta Militar dio golpe de Estado a Prado Garteche. Y es más, aprendimos la semana pasada que el golpe de Estado del año 62 fue un golpe de carácter institucional, porque ya lo dieron a nivel de comando conjunto, ¿verdad? El del año 68 es otro golpe de Estado, pero los militares estaban dirigidos por Juan Velasco Alvarado. Cuentan que al señor Belaúnde Terry y a su señora esposa los sacaron de palacio, los subieron a un avión y los deportaron a Buenos Aires. Belaúnde Terry fue deportado del Perú. ¿De acuerdo? Muy bien. Algunos autores han llamado a esta etapa del gobierno de las Fuerzas Armadas como el docenio militar. 12 años, docenio, ¿ya? El docenio militar. La primera fase va a ser el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Primera fase. Así tenemos en primer término que Velasco va a gobernar 7 años, del año 68 al año 75. Una vez más, esta es una dictadura militar. Es un gobierno que llegó por golpe de Estado. Ellos no han sido elegidos. Ahora, como Velasco se quedó 7 años, algunos a eso le han llamado el septenato. Ahí está el señor Juan Velasco Alvarado.
Él se quedó 7 años. A eso le llaman septenato. Su programa de gobierno que él va a aplicar se va a denominar Plan Inca. El Plan Inca. El 3 de octubre de 1968, él llevó a cabo el golpe de Estado contra Belaúnde, ¿ya? El año 68. Se dice que él va a aplicar medidas nacionalistas y antioligárquicas, ¿ya? Medidas nacionalistas y antioligárquicas. Una pregunta. A ver, pregunta. Cuando a él le preguntaron si era socialista o era capitalista, ¿qué contestó? O sea, ¿qué es lo que dijo él? Velasco dijo que no era ni capitalista ni socialista. Él promovió la movilización social, pero sus medidas se veían que eran de corte nacionalista y antioligárquicas. ¿Por qué? Porque, claro, estaba contra la oligarquía, ¿no? ¿Te acuerdas tú de los varones del azúcar? ¿Sí o no? Ya, pues, contra ellos, ¿no? Mira tú, por favor, la fotografía, el momento que Velasco está tomando juramento, ¿no? Al cargo. Ahí está, ¿ven? Esa es una fotografía, ¿no? Muy bien. Ahora, en el mundo ya había surgido lo que se conoce como el movimiento no alineado, los no alineados, aquellos que decían que no apoyaban ni al capitalismo de Estados Unidos ni al socialismo en la URSS. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Entonces podemos continuar, profesor. Correcto. Continuamos. La IPC. Atención, atención, la IPC. IPC es International Petroleum Company. Quiero aclarar cómo esta empresa norteamericana dedicada a la actividad petrolera tenía pues bajo su control toda la zona de la Brea y Pariñas, ahí en Piura. Oiga, profe, pero usted me enseñó la semana pasada que con Belaúnde ocurrió lo de la página 11. Ah, ya. Yo te conté que en la época de Belaúnde ocurre lo de la página 11. ¿Cómo así? Cuénteme. Ah, ya. Mira, lo que va a pasar es que el gobierno de Belaúnde se había firmado el Acta de Talara. Y en esa Acta de Talara, el acuerdo era que el Perú recuperaba el control de la Brea y Pariñas y que la empresa IPC obtendría la refinería de Talara. Sino que el escándalo surge cuando el presidente de la petrolera fiscal, el señor Lorec de Mola, hizo una denuncia. Él dijo que la página 11 del contrato o acta de Talara había desaparecido. Él dijo eso. No hay la página 11. Y al parecer, esa página hablaba de precios. ¿Entienden? Al parecer, esa página hablaba de precios. Pregunta para todos. Pregunta. ¿Cuál fue la reacción del gobierno? Bueno, el gobierno de Belaúnde salió, desmintió eso, dijo que eso no era cierto. En el Congreso, que había representantes del Partido Aprista y de la Unión Nacional Odriguista, pedían explicaciones al presidente. ¿Pero qué pasó? Los militares dieron golpe de Estado, pues. Ahí está el asunto, pues. Con el escándalo de la página 11, los militares sacan del poder a Belaúnde. Así que Velasco declaró nulo el acta de Talara. O sea, ese documento no tiene validez, dijo Velasco. Y Velasco dijo que todos los 9 de octubre deben ser recordados como el Día de la Dignidad Nacional. Velasco mandó al ejército, ¿ya? Mandó a las Fuerzas Armadas, rodearon las instalaciones de esta empresa International Petroleum Company y Velasco expulsó, así como lo escuchas, expulsó a esta empresa, a sus representantes del Perú y tomó las instalaciones. Eso con el tiempo se va a convertir en
Petroperú. ¿Está bien? Petroperú. ¿Ya? Pero ¿qué va a pasar ahora con todas las empresas mineras? Empresas mineras. Por ejemplo, la Cerro de Pasco Corporation va a ser expropiada y se va a crear Centromin Perú. La Marcona Mining Company también va a ser expropiada y se va a crear Hierro Perú. No te olvides que el gobierno de Velasco es un gobierno militar, es un gobierno que llegó por golpe de Estado y que usa la fuerza, ¿de acuerdo? Este no es un gobierno democrático, es una dictadura. Entonces, el gobierno de Velasco empezó a crear empresas públicas, empresas estatales. Algunos han denominado eso el capitalismo de Estado. Así lo han llamado, el capitalismo de Estado. Así se crea Pescaperú, se crea Entel Perú, pero quiero aclarar el Entel de esa época, ¿eh? Entel, la empresa nacional de telecomunicaciones, ¿de acuerdo? Electro Perú, ENAFER Perú, empresa nacional de ferrocarriles, Aero Perú, Cider Perú. Cuando yo era niño y joven, como jovencito mejor, jovencito ya. Cuando estaba todavía chiquillo, ¿no? Yo me acuerdo de los comerciales que salía de Aeroperú. Me acuerdo. Cantaba también de Aeroperú, ¿no? Y con el tiempo salió otra empresa que le hacía competencia a una empresa extranjera llamada FOSE. Y había un programa de televisión que hacía publicidad a esa compañía y decía, vámonos con FOSE. Ahorita tú conoces la avenida FOSE, ¿no? ¿Sí o no? Ah, ya ves. Pero bueno, estudiantes, ¿qué hace Velasco? Velasco empieza a crear empresas estatales. Entonces, el Estado va a ser el principal empresario. Eso también va a hacer que el Estado cree muchos puestos de trabajo en esas empresas. Mucha gente va a entrar a trabajar a esas empresas. El Estado va a tener que asumir el pago de muchos sueldos. Claro, si la empresa es rentable y la empresa va bien, no habría problema en pagar los sueldos. Pero si la empresa no iba bien, ¿quién tenía que cubrir todos esos gastos? O déficits, ¿no? Si la empresa tenía saldos negativos, ¿quién cubría eso? El Estado, ¿te das cuenta? Pero bueno, Velasco empezó a crear empresas públicas o empresas estatales. Por otro lado, se va a crear SINAMOS. SINAMOS, Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. Eso significa SINAMOS, Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. Se dice que su papel era movilizar un respaldo popular. Incluso ese era su símbolo, ¿ve? Ahí está, ese era su símbolo de esa época, ¿no? De esa época. Velasco es del año 68 al año 75. Entonces Velasco decía que con Sinamos se apoyaría a los sectores más empobrecidos, a los pueblos jóvenes, porque en esa época, amigo, no se decía asentamiento humano, en esa época se decía pueblos jóvenes. Entonces había muchos sectores que necesitaban obras como por ejemplo pistas y veredas, agua potable, ¿no? Agua potable o el alumbrado público. Entonces, ¿qué hizo Velasco? Velasco empezó a ayudarle a esos sectores, mandando pues para que se hagan obras, ¿no? Entonces, en la práctica Velasco no tuvo un partido político porque las Fuerzas Armadas no son un partido político. Entonces, Velasco
quería también sentir el respaldo popular, quería sentir que el pueblo lo apoya, ¿no? ¿Entiendes? Pero yo te pregunto ahora, ¿no? Eh, ¿Qué lograba Velasco con Sinamos? El respaldo popular, porque a donde iba Velasco la gente le aplaudía, la gente gritaba su nombre, viva Velasco, esto, ¿eh? Entonces Velasco quería sentir ese respaldo popular, pero ¿cómo conseguía ese apoyo? Dándole cosas a esos sectores, pues, haciendo obras por ellos, ¿no? Entonces la gente decía, ah, Velasco, no viva Velasco, ¿en serio? ¿En serio? Bueno, yo quiero ser muy respetuoso de otros puntos de vista, ¿no? Pero cuando uno le pregunta a veces a los abuelitos, me refiero, bueno, en mi caso ya mi abuelito ya falleció, ¿no? En mi caso, porque soy una persona mayor, ¿no? Pero algunos recuerdan a sus abuelos o padres. Entonces a veces le preguntas tú a una persona mayor, le dices, ¿usted vivió en la época de Velasco? Sí. Y tú le preguntas, ¿no? ¿Qué opina usted del gobierno de Velasco? Entonces cuando tu abuelito te da su opinión, a veces tu abuelito dice, no, que Velasco hizo obras, que Velasco hizo esto. Entonces es su opinión, pues, ¿no? Claro, uno tiene que ser respetuoso. Velasco también promulgó la Ley General de Industrias. Y había un detalle. ¿Qué hay de los medios de comunicación? ¿Por qué? Porque muchos canales de televisión, radios o prensa escrita, ya sea periódicos, revistas, la pregunta es ¿qué opinaban? O sea, los periodistas de la época, ¿qué escribían? ¿Estaban a favor del gobierno militar? ¿Eran neutrales, objetivos en su información? Y si alguien opinaba distinto, ¿había alguna consecuencia? Mire este ejemplo. Acá dice, el gobierno expropió ayer los diarios Expreso y Extra. Ahí dice, ¿no? El gobierno expropió ayer los diarios Expreso y Extra. Entonces, ¿qué pasó? El gobierno empezó a expropiar a estas, muchos consideran, no, profe, lo que hizo fue nacionalizarlas, ¿no? Pero si eran empresas privadas, esa es la pregunta, eran empresas privadas. Entonces Velasco dijo, ¿sabe qué? Vamos a nacionalizarlas, todo va a ser del Estado ahora, y lo vamos a los trabajadores. Pero muchos consideran que en el fondo, ¿cuál era su intención? Recortar la libertad de expresión. Esa era su intención. La censura, para que si informaran, no informaran en contra de él. ¿Se dan cuenta? Ahora, una de las cosas que no debemos perder de vista, acá en el Perú, por ejemplo, había un filósofo reconocido, muy respetado, Augusto Salazar Mondi. Claro, él es uno de los filósofos, era profesor en San Marcos. A él le encargaron una reforma educativa, ¿ya? Conceptos pedagógicos fundamentales, principio de la crítica, el principio de creación y el principio de cooperación. Eso, yo pregunto, ¿qué se implementó en muchas escuelas? ¿Qué se implementó? Una educación técnica, una educación práctica. En muchas escuelas se establecieron talleres en los colegios o se implementaron talleres para que los muchachos salieran con una educación técnica. Usted aprendía diversos oficios, cosa que cuando acababa la secundaria tú ya salías, digamos, con un oficio, electricista, electrónica, mecánico, ebanistería o otros oficios, ¿no? Yo todavía recuerdo haber alcanzado algo de esa educación alcancé yo, en serio. Pero de repente tus padres también te puedan contar, pues. Pregúntale a tu papá cómo era en su época, en su colegio. De repente su colegio tenía talleres y le enseñaron. Yo les comento esto porque en mi época, ya estoy mayor ya. En mi época
Yo no miento. En primera y secundaria yo aprendí serigrafía, hacer estampados de polos. En segunda y secundaria aprendí a hacer adornos con, con triplay. Hacíamos dibujos, lo pintábamos y lo cortábamos bonito. Se hacían adornos bonitos, portallaveros, ¿no? Pero en tercera y secundaria ya nos separaron a todos. Dijeron, no, ahora tienen que decidirse qué quieren aprender. Había taller de electricidad, electrónica, ¿no? Y, y yo me acuerdo que en mi caso yo me descuidé en ir a inscribirme. No me inscribí a tiempo, ¿ya? Y por no inscribirme a tiempo en el colegio, automáticamente me mandaron a un taller. Entonces, el día que yo fui con mis amigos iban, unos iban a electricidad, otros a electrónica, otros a mecánica. No miento, palabra, colegio. Entonces yo empecé a preguntar, disculpe, yo quiero ir a electrónica. A ver, vamos a ver la lista. No, usted no está inscrito, pero no se preocupe, mis, vamos a buscarlo. A ver, usted está en el taller de dibujo técnico. ¿Cómo? Ah, que seguro usted no se matriculó a tiempo, no se inscribió a tiempo. Entonces, usted automáticamente pasa a dibujo técnico. No, pero yo quiero electrónica. No, ya no hay vacante, está lleno ya. Está lleno el taller, pero no, ay, ay, ay. Bueno, eso me pasó por descuidado. Pero mira, tercer año, cuarto año y quinto año, yo aprendí dibujo técnico. Bonito, ¿ah? Lo que algunos llaman dibujo ingeniero. Mis padres me compraban mis reglas, compases, mis escuadras, mis hojas. Bien bonito. No, sí, sí. Y mi profesor, muy buena persona, ¿no? Él nos decía, ustedes pueden ser ingenieros, tienen talento. A mí me bromeaba y yo se lo agradezco toda la vida, ¿no? Me bromeaba y me decía, hijo, tú puedes ser arquitecto, tienes talento. Siempre se lo agradezco, pero no, no era lo que más quería yo, ¿no? Yo quería ser profesor y bueno, pero en esa época, por eso le digo, puede preguntarle a su papá o a su abuelito, la educación era más técnica que, que teórica, ¿no? Ya Augusto Salazar Bondi, no te olvides, ¿ah? Él hizo la reforma educativa en la época de Velasco. Una de las cosas eh, que esperaban en el Perú era la reforma agraria, ¿no? Eso sí, se esperaba en el Perú porque ya había un movimiento campesino, sobre todo en el Cusco, ¿no? Entonces, el 24 de junio del año 69, repito, el 24 de junio de 1969, Velasco hizo un anuncio. Ahí mira lo que dice, campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza. Velasco anunció el inicio de la reforma agraria. Eso implicaba expropiación de latifundios y haciendas ganaderas. Velasco dijo, la tierra es para quien la trabaja. Se crean las CACs, Cooperativas Agraria y Producción Social. Esos son CACs, Cooperativa Agraria y Producción Social. Eso se crea con las tierras agroindustriales de la oligarquía terrateniente. Profe, pero ahí dice expropiar, o sea que Velasco les quitó su propiedad. Sí, les quitó. El ejército, pues. Claro, es que Velasco mandaba el ejército, Fuerza Armada. Entonces, esas personas, por más que digan, no, nada, señor, llegó el ejército. Eso era expropiación, pues. Vuelvo a repetirte, no te olvides que este es un gobierno militar. ¿Qué hizo Velasco? Le quitó sus propiedades a los poderosos agroindustriales, oligarquía terrateniente. También se van a crear las SAIS, Sociedad Agrícola de Interés Social. Esas habían sido tierra de los gamonales, tierra de los hacendados. Velasco le va a quitar esas tierras a esos señores. Pero eso es materia de polémica hoy día. ¿Por qué materia de polémica? Porque hoy día los investigadores serios, economistas, dicen que
La reforma agraria fue un fracaso porque la producción agrícola en vez de crecer empezó a disminuir, empezó a caer, empezó a caer. O sea, la producción no creció, más bien disminuyó. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué la reforma agraria no tuvo los resultados esperados? Porque los campesinos no estaban preparados, profesor. Lamentablemente a los campesinos los habían tenido de sirvientes durante muchas décadas. Pero, profe, por otro lado, siempre somos respetuosos de otros puntos de vista, ¿no? Digo respetuosos porque eh, no todos piensan igual y no todos están de acuerdo. Velasco dio su reforma agraria, pero muchos dijeron, o sea, el Estado, ¿por qué nos quita nuestra propiedad? O sea, ¿por qué el Estado hace eso? ¿Me entiende? Hasta ahora hay familias que están en juicio con el Estado, porque muchas familias dicen, Velasco nos quitó nuestras tierras para dárselas a los campesinos, pero nos quitó nuestra propiedad. Entonces, mucha gente que reclama que el Estado les indemnice o pague por las tierras que Velasco les quitó. Incluso una vez vi una noticia, ¿no? Que estas familias habían ido hasta el Tribunal Constitucional para pedir que el Estado les reconozca o les indemnice lo que Velasco les quitó. ¿Ya? Entonces los economistas hoy día dicen que la reforma agraria no tuvo el resultado esperado porque la producción, en vez de crecer, la producción agrícola empezó a caer, caer, caer y caer. ¿Se da cuenta? Pero muchos dicen, profe, pero en lo social, ahora muchos campesinos que nunca habían tenido tierra, ahora tenían tierra. Antes habían sido sirvientes toda su vida y ahora les habían dado tierra. ¿Ve? Pero vuelvo a aclarar que los puntos de vista son diversos y siempre queremos ser respetuosos de otros puntos de vista, ¿no? Hay quienes dicen que la reforma agraria eh, se dio de esta forma, como lo hizo Velasco con el ejército, Fuerzas Armadas, y le quitó su propiedad a los poderosos terratenientes, ¿no? Que vuelvo a repetir, hasta ahora le piden al Estado que les indemnice o les pague por esas tierras que les quitaron, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Pasamos a otro punto. El año 70. El año 70 ocurrió un terremoto muy triste, de verdad. Mire, yo le voy a ser sincero. Yo el año 70 todavía no había nacido. O sea, tan mayor no soy tampoco, ¿ah? Pero yo el 70 aún no había nacido. Ya faltaba poco para que naciera ya. Ya no faltaba mucho ya. Pero aún yo no había nacido en el terremoto del 70. ¿Ya? Pero te puedo contar lo que a mí me contó un señor que fue uno de los sobrevivientes. Yo actualmente conozco a sus hijos, tengo cercanía con la señora, su esposa, y sus hijos, porque el señor ya falleció. ¿Ya? Él me contó algo bien interesante. Él me dijo que cuando ocurrió el terremoto allá en Yungay, en Ancash, ¿no? Cuando ocurrió el terremoto, justo a esa zona había llegado un circo. Ya había llegado un circo. Ahí está. Entonces dice que en esa zona, la gente pues humilde, ¿no? Campesina, eh, los niñitos estaban con la novedad de querer ir al circo, pues, querían ir al circo, ¿no? Cuenta que una vecina suya iba a ir al circo con sus hijitos y dice que le pregunta, ¿no? Oye, ¿vas a ir tú? No, le dice, ya le dije a mi papá, pero mis padres me han dicho que no tienen plata, que algún otro día será, pero me han dicho que no, no podemos. Uy, hijo, qué pena. Pero espérate, me dice, yo voy a hablar con tus padres a ver qué me dicen. Entonces dice que su vecina va y le habla a sus padres, le dice, ustedes pueden darle permiso, vecina, yo lo llevo. Él es
amiguitos de mis hijos, ustedes nos conocen. Mis hijitos juegan con su hijo. Me agradaría llevarlo, yo lo puedo llevar, lo traigo, le pago su entrada, todo. Bueno, si usted me da su permiso, ¿no? Ya le dice vecina, no se preocupe, más bien gracias, muy amable, ¿no? Y el chiquito se fue con los vecinos, pues, se fueron al circo. Y ahí ocurre el terremoto. Es lo que él me contó. Él me contó eso. Cuando ocurre el terremoto, dice que todo, pues ya te imaginas, ¿no? Todo se vino abajo, los que sobrevivieron salieron, miraban y de repente vieron que la zona de Yungay, no, prácticamente estaba siendo sepultado, ¿no? El terremoto fue terrible, ¿no? Se habla de un tipo de desprendimiento del nevado, tipo aluvión, que sepultó toda esa zona, ¿no? Y él me contó que ahí perdió a sus padres, a sus hermanos, familia cercana, perdió a todos, perdió a todos. Cuentan que el Estado peruano los trajo acá a Lima, a los niñitos huérfanos, los trajo a Lima, ¿ya? Y los tenía algo así como albergues, ¿no? Y ya el Estado incluso dio una especie de ley para permitir adopciones, ¿ya? Para que la gente adopte a niños que habían quedado huérfanos por el terremoto, salvo que algún familiar viniera y los reclamara, ¿no? Y él me cuenta que pasaban los días y a veces llegaban personas que eran familiares y se llevaban a los niños, ¿no? Y a veces venían algunos a adoptar, tanto de acá del Perú como del extranjero, venían a adoptar. Y me cuentan, él me contó que dice que a él ya lo iban a adoptar ya, había unos extranjeros que lo iban a adoptar. Pero justo ya cuando lo iban a adoptar, apareció una persona que decía ser su tío. Ya se acercó y le dijo, hola, yo soy tu tío. Dice que lo miró, que no lo reconocía, ¿no? En absoluto, ¿no? Decía, tú no te acuerdas de mí porque tú eras un bebito cuando yo me fui a Lima. Yo me fui a Lima cuando tú eras un bebito. Por eso tú no te acuerdas de mí. Pero yo conozco a tu papá, conozco a tu mamá, conozco a tu tío. Le mencionaba nombres, pues. ¿Eh? Yo sé quién es tu mamá se llama tal, ¿sí o no? Tu papá también, ¿sí o no? Tus hermanos, los conozco a todos, son mi familia. Yo soy tu tío. Y él miraba nomás, y la autoridad dijo, bueno, ¿usted es su tío? Sí, yo soy su tío. Ya, listo. ¿Y qué te parece? Ya. Tú dirás, profe, pero qué bueno, pues no vino un familiar a llevárselo, ¿no? Pero luego él me contó que ese supuesto tío lo trajo a Lima y lo tenía como empleadito. En serio. Me dice, me trajeron a Lima prácticamente como para ser su empleado, su servidumbre. Me hacía trabajar, me gritaban. Siempre me sacaba en cara que me daba comida, que me daba casa, ¿no? Y mi amigo en realidad, que ya falleció, me contó eso, ¿no? Yo se los cuento porque mucha gente sufrió con ese terremoto. Mucha gente perdió un familiar, un ser querido, ¿no? Hoy yo tengo el gusto de conocer a su esposa y a sus hijos, que ya son unos profesionales, a quienes también les tengo mucho respeto y cariño, ¿no? El terremoto del 70 hizo que mucha gente perdiera a mucha familia que quería. Terremoto muy triste, ¿ah? Terrible, terrible. Pero ya dejando un poquito la tristeza, pasamos a un poquito, algo un poquito más alegre. El año 70, Perú fue al Mundial. El año 70. Disculpen ustedes el bloque deportivo, pero muy breve. Resulta que Perú fue al Mundial de México 70. Claro. Y la selección peruana con Cubillas, con Sotil, con Chale, con La Torre y toda esa gente muy buena, ¿eh? Muy buenos futbolistas, con Perico León. Uy, uy, uy. Perú estaba jugando muy bien, pero a Perú le tocó justo enfrentar a Brasil, al Brasil de Pelé,
a un super equipo brasileño que tenía a Ribeirinho, Carlos Alberto. Dios mío, era un super equipo el que tenía Brasil. Y Perú jugó de igual a igual con Brasil. Es un partidazo memorable. Pero, profe, Perú pierde. Sí, Perú perdió 4-2. 4-2. ¿Sabías tú que Perú fue el único equipo que le hizo 2 goles a Brasil en ese mundial? ¿Sabías que algunos expertos en fútbol dicen que el partido Perú-Brasil México 70 es uno de los mejores partidos de la historia de los mundiales? Y claro, Brasil tenía un super equipo. Pelé fue campeón mundial, o Brasil fue campeón 3 veces, ¿no? Con Pelé. Imagínate, campeón. Ahí nomás dejamos el bloque deportivo y pasamos ya a otro punto. La policía, en aquel entonces había guardia civil, guardia republicana, ¿no? La policía quería un aumento de sueldo. Se le contestó, o el gobierno le contestó que no era posible, que no les iba a aumentar. La policía decía que ya pues era tiempo que les aumenten, que ya su sueldo no les alcanzaba. Lo que a la policía también le incomodó fue que Velasco le había aumentado el sueldo a las Fuerzas Armadas, o sea, al Ejército, a la Marina, a la Fuerza Aérea, ¿no? Y cuando la policía dijo, ya, usted le ha aumentado al Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina, ¿y por qué no nos aumenta a nosotros? Y la respuesta fue, es que ustedes no son Fuerzas Armadas, ustedes son policía. ¿Qué cosa? Por la policía dijeron, señor, nosotros trabajamos y tenemos familias, queremos un aumento justo. Y el gobierno le dijo que no iba a haber aumento. Ah, ya. En ese caso, la policía anunció que para el 5 de febrero del año 75 no iba a salir a trabajar ningún policía. Queremos anunciar, dijeron los policías, que para el 5 de febrero no van a salir a trabajar. Así que el gobierno tome sus medidas para que la ciudadanía no corra peligro frente a tanta delincuencia. Como los policías anunciaron con tiempo que el 5 de febrero no habría ningún policía trabajando porque iban a hacer su huelga, ¿quiénes crees que aprovecharon ese día? ¿Quiénes crees que aprovecharon? Hay fotografías en periódicos y revistas, hay videos que a veces pasan en los canales de televisión, donde una huelga policial fuertísima, pero ¿quién aprovechó eso? Mucha gente, qué pena. Iban a los supermercados, saqueo, saqueo, mira qué mal. La honradez es una virtud fundamental, amigo mío, pero mucha gente aprovechó que vamos a saquear. Se metían a los centros comerciales, todo. Profe, no te estoy diciendo que la policía estaba de huelga, pero profe, a rato salió el ejército ya a poner orden, salió los militares, ya la gente a su casa a esconderse, pero ya habían saqueado, pe. Ya habían saqueado la ciudad, ¿sí o no? Claro, si el ejército hubiera estado todo el día ahí cuidando, hubiera sido otra cosa, ¿no? Pero no. Muchos policías, tal vez no me creas, salieron a marchar con sus esposas. Incluso algunos policías, sus esposas llevaban sus ollas vacías, el cacerolazo, dicen algunos, ¿no? Llevaban sus ollas vacías mostrando sus ollas. Los policías iban vestidos de civiles, como cualquier ciudadano. Pero, increíble pero cierto, los policías fueron arrestados. No puede ser, imagínate. Quien tiene su familiar policía, de repente su abuelito o su papá, tienen que haber escuchado de esta huelga. En serio. Sí, sí, sí. Velasco no los trató bien, definitivamente. No hay un buen recuerdo. Estados Unidos estaba muy molesto con el Perú porque Velasco había expropiado sus empresas. Así que Estados Unidos estaba molesto con el Perú. Ah, ni me pidas préstamos, ni me pidas préstamos, ni voy a invertir en tu país. Pero ¿qué hizo Velasco? Velasco empezó a tener un acercamiento a los países socialistas.
Una anécdota, y está la foto, ahí está la foto, es que al Perú llegó Fidel Castro. Se dice que estaba haciendo una escala para ir a otro país, pero ahí Velasco aprovechó para saludarlo, para darle la bienvenida, tal como tú ves en la foto. Velasco había dicho, yo no soy ni capitalista ni socialista, pero muchos dicen que en la práctica hubo un acercamiento a la URSS, a la Unión Soviética y a Cuba, ¿no? Muy bien. Sin embargo, va a ocurrir el llamado tacnazo. ¿Qué es el tacnazo? El golpe de Estado contra Velasco. Lo sacan del poder a Velasco. ¿Estamos de acuerdo? Lo sacan del poder. ¿Quién lo va a sacar del poder a Velasco? El señor Morales Bermúdez. Dice, un primer flash es emitido por Radio Bicolor de Tacna. Velasco ha sido destituido por haber desviado el proceso revolucionario de la Fuerza Armada iniciado el 3 de octubre del 68 y por su personalismo. Se cuenta que en Tacna, en la ciudad de Tacna, se reunieron el alto mando del ejército, la marina, la fuerza aérea, tuvieron una reunión en Tacna y ahí acordaron, el alto mando, acordaron sacarlo del poder a Velasco y entregar el poder al señor Morales Bermúdez, quien expresó que si a Velasco lo estaban sacando del poder, ellos expresaron, es porque Velasco había desviado el proceso revolucionario y lo había vuelto muy personalista. Así que Francisco Morales Bermúdez tomó el poder. Morales Bermúdez a esto le llamó el Plan Túpac Amaru, ¿ya? Plan Túpac Amaru. Ahí lo tienes al señor Francisco Morales Bermúdez. Morales Bermúdez va a tener un acercamiento más hacia el capitalismo de Estados Unidos y va a empezar a desactivar las medidas velasquistas. Lo que Velasco había hecho, Morales Bermúdez lo va a ir desactivando progresivamente, ¿ya? Él buscó el respaldo del Fondo Monetario Internacional, pero tuvo que hacer frente a muchas huelgas sindicales, muchas huelgas, paros nacionales. Se dice que los obreros salían a las calles, los estudiantes universitarios salían a las calles, obreros universitarios gritaban en las calles que los militares vuelvan a sus cuarteles y que vuelva la democracia. Muchos obreros y jóvenes universitarios salían a las calles en diversos paros o huelgas. Morales trataba de defender su régimen, porque, mira, él se quedó 5 años. Él se quedó 5 años. Velasco se quedó 7. Morales se quedó 5 años. Pero lo que Morales no podía controlar era el hecho de que había mucho rechazo popular, mucho rechazo. La gente decía, ¿sabe qué? Los militares vuelvan a sus cuarteles y que vuelva la democracia, que vuelva a haber elecciones. Al final Morales Bermúdez tuvo que aceptarlo y Morales va a permitir que haya elecciones para la Asamblea Constituyente, ¿ya? Ahí está. En esas elecciones se instala la Asamblea ya Constituyente, mira, ve, ahí está. Aquí puedes ver el preciso instante en que el señor Víctor Raúl Aye de la Torre del APRA va a asumir la presidencia de la Asamblea Constituyente, ¿no? Ahí está Víctor Raúl Aye de la Torre. Ya él es Víctor Raúl, un hombre octogenario, ya un hombre de 80 y tantos años, ya estaba mayor Víctor Raúl Aye de la Torre, ¿no? Ese Víctor Raúl de la época de Leguía, ¿sí o no? Mira, Víctor Raúl estuvo en la época de Leguía, en la época de Sánchez Cerro, en la época de Odría, en la época de Prado, Belaúnde. Ya era un hombre muy mayor, ¿no? Ya Víctor Raúl había estado en gran parte de la historia republicana del siglo XX, claro. Y aquí lo tienes tú al señor Alan García, mira, ve. Está jovencito Alan, ¿o no? Alan García ya para ese momento tenía 30 años. Ya, claro.
¿Cuál es el mayor logro de esta Asamblea Constituyente? Su mayor logro, o su mayor aporte en todo caso, que hizo la Constitución del año 79, esa fue su mayor aporte. Una de las cosas que va a aportar esa Constitución, mira que este punto vale para dos cursos, ¿eh? Vale para Historia del Perú y para Cívica, también para Cívica, así que atento, ¿eh? Una de las cosas más importantes de la Constitución del año 79 es que se establece el voto para los analfabetos. ¿Qué año? 79. O sea que antes los analfabetos no votaban, profe. ¿Tú te acuerdas? A ver. En 1895, ¿te acuerdas quién gobernaba? 1895. Nicolás de Piérola, segundo gobierno. ¿Sabías tú que en 1895 Piérola hizo una reforma electoral? Y Piérola estableció que el voto solo era para los alfabetos. O sea, solo los que sabían leer y escribir podían votar. Eso estableció Piérola. Por lo tanto, a partir de 1895, con esa reforma electoral, los analfabetos no podían votar. Mira cuántos años pasaron, cuántos presidentes, y recién en 1979 se establece el voto para los analfabetos. También, antes la ciudadanía era los 21 años. Antes. A ver. La Constitución del 79, la penúltima, ¿no? La penúltima. Pero antes del 79, ¿qué constitución había regido? A ver, te espero. Antes del año 79, ¿qué constitución había regido? La Constitución de 1933, la de Sánchez Cerro. ¿En serio? Esa constitución decía que los ciudadanos eran los 21 años. Entonces, ¿cuál es el cambio? Que se establece la ciudadanía a los 18 años. También se crea el Tribunal de Garantías Constitucionales. Y ojo con esto, escúchame. Antes no había segunda vuelta electoral, no existía. Con el gobierno de Víctor Raúl de la Torre, perdón, con la Constitución del 79, por favor, con esta Constitución se establece la segunda vuelta electoral. ¿Qué no te acuerdas? Cuando el año 62, hubo elecciones, Víctor Raúl había quedado primero, pero no había alcanzado el tercio mínimo de votos, o sea, el 33%. La Constitución del año 33 decía que el Congreso tenía que decidir. ¿Por qué? Porque en esa época no había segunda vuelta, no existía. Entonces la Constitución del 79 ya permite que haya una segunda vuelta electoral. ¿Y qué te parece? Muy bien. Hemos trabajado toda esta parte teórica. Ahora ya vamos a empezar a resolver juntos, ¿sí? Vamos a resolver. Y al final yo les voy a contestar sus preguntas, por favor. Vamos a resolver preguntas, ¿ah? Practicamos. Listo. A ver, lee con paciencia y contéstame la 1. Manda el chat, por favor. Participa, manda el chat tu respuesta. Muy bien, la 1. Las Fuerzas Armadas, encabezadas por Juan Velasco, llegaron al poder en 1968 tras derrocar al presidente. No sacaron a Belaunde, ¿sí o no? A Belaunde, la A de abogado, la A. Vamos a la 2, lee la 2. Responde, ¿ah? Empresa norteamericana afectada con la expropiación de los yacimientos de La Brea y Pariñas.
La Cerro Corporation. Dice Brey Pariña. Brey Pariña está en Piura, zona petrolera. Marcona Mining Company. No, la C. La International Petroleum Company. O también conocida como la IPC, ¿no? IPC o International Petroleum Company. La C de campeón. Vamos a la 3. Lucy, tú la 3, la 3. La expropiación de los yacimientos y propiedades de la compañía IPC, Talara, por parte del gobierno velasquista, fue conocido como, a ver, ¿cómo se le conoció? ¿Cómo se le conoció? El Día de la Dignidad Nacional. Muy bien, la A. El Día de la Dignidad Nacional. Correcto, la A. Muy bien, la 4 te espero. Contesta la 4. Vamos. 4. ¿Ya está la 4? Sobre el gobierno de Fuerzas Armadas, señal y son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones. Realizaron el golpe militar en octubre del 68, sí. Estados Unidos aprobó la enmienda Hinkelhuber. Profe, no me explicaba, ya te voy a explicar. Estados Unidos aprobó ese documento llamado Hinkelhuber, en la cual le decía al Perú que tenía que indemnizar o pagarle a sus empresas expropiadas. Como Perú le expropió sus empresas, Estados Unidos dijo, tienen que indemnizarlas, ¿eh? Y Perú dijo, está bien, vamos a indemnizar. Claro, las dos son verdaderas, ¿eh? Pero tres, la Sauder fue expropiada, no. Esta Sauder Perú no fue expropiada. ¿Se produce un acercamiento al bloque soviético? Sí, sí hubo un acercamiento al bloque soviético. Se dice que Perú incluso hasta se comenta, ¿no?, que empezó a comprar armamento de la Unión Soviética. Verdadero, verdadero, falso, verdadero. La D, doctor. La D, doctor. Listo, vamos a las 5. Conteste las 5. A ver las 5, a ver las 5. La principal medida reformista con la cual se reformaron las CARS, las SAIS. ¿Te acuerdas qué son CARS? Cooperativa Agraria y Producción Social. Cooperativa Agraria y Producción Social. ¿Y qué son SAIS? Sociedad Agrícola de Interés Social. Ya, durante la primera fase de gobierno de las Fuerzas Armadas nos referimos. ¿Cuál? Cooperativa Agraria de Producción Social. Sociedad Agrícola de Interés Social. ¿Eso qué es? La reforma agraria, profe, la B. La reforma agraria. La B de bueno. Vamos a la 6. La 6. Campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza. Fue un lema empleado por Juan Velasco, la D de doctor. Juan Velasco. Vamos a las 7. Te voy a esperar porque tú tienes que resolver. Vamos, vamos. Te espero a las 7. Vamos, vamos, contesta. A ver, la 1. Sobre la reforma agraria indica aspecto importante. 1. Se inicia el 24 de junio del 68, no. 69. 69. Además que el golpe de Velasco fue en octubre. ¿Sí o no? Está mal, pues. La 1 está mal. 2. Proclamó que la tierra para que la trabaja, sí.
La 2 es correcto. Ya está, profe, la única. Vamos a ver. Eliminó el latifundio, claro, las tremendas propiedades de los grandes oligarcas, ¿no? Que en la época de la República Aristocrática le decían barón del azúcar. 2, 3, ya está. ¿Expropió la tierra oligarca? Sí. 2, 3, 4. ¿La reforma agraria comenzó en Loreto? No. No. Primero se había hecho una pequeña reforma en Cusco, ¿no? En Cusco. Después ya se hizo en la parte costeña, ¿no? Claro. Lo correcto, entonces 2, 3, 4, la D. Ya, 8. Durante el régimen dictatorial de Velasco, busca respaldo popular y manejo de masas mediante qué. Velasco quería tener control de la población. ¿A través de qué? Sinamos. Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. Sinamos. La A. Vamos a la 9. Contesta la 9. Te espero la 9. Te espero. Nueve. La segunda fase del gobierno de las Fuerzas Armadas se inicia con el denominado tagnazo, que consistió en A. La desaparición progresiva del latifundio. B. El golpe de Morales Bermúdez Velasco. C. La explotación de las minas en Tani Moquegua. D. Un problema de límites que tuvimos con Chile. No. El tagnazo es el golpe de Morales a Velasco. ¿Sí o no? La B de bueno. Y la 10. Lúcete, la 10 ya. Estamos terminando ya, terminando las preguntas. Ya vamos a ir a las preguntas de ustedes, ¿ya? La 10. Al asumir el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, aplicó el Plan Tupamaru, que tuvo por objetivo A. Modernización de la economía liberal. B. Modernización administrativa del Estado. C. Desactivación progresiva de las medidas velasquistas. D. Continuidad de las medidas velasquistas. No. La desactivación. Desactivar de forma progresiva las medidas velasquistas, ¿no? Poco a poco, ya borrar eso que Velasco había hecho, ¿no? La C de campeón. Muy bien. Ahora sí, vamos a ir al chat con los jóvenes para que planteen sus preguntas, sus comentarios. Ya. Ahí está la respuesta de todos ustedes, muy amables. Mientras te animas a escribir tus preguntas, yo por favor, preguntas del tema de hoy o temas anteriores. ¿Qué le parece si aprovechamos a repasar también? Ya hay que ir repasando, ¿no? Mira, ya estamos ya en parte bien avanzada del curso, entonces puedes hacerme preguntas del tema de hoy o temas anteriores. ¿Qué te parece? ¿Ya? Si quieres que te repase algo de temas anteriores, avísame. Profe, ¿me puedes repasar tal punto? Te repaso tal punto también, ¿ah? ¿Está bien? Ya está. Vamos saludando a Jayet Nicole Loaiza, al amigo José David Puma, a Cielo Darlín, al amigo Juan Jesús Alexander, Miguel Ángel Chiara, Cielo Darlín, Marjorie Dayana, Anayek Adriana, Milagros Azurza, el amigo Álvaro Medina, Joel Omar. Ya están llegando las preguntas, muy amables, muy amables. Gracias, gracias. Sigan, pueden enviar más preguntas del tema de hoy o anteriores. ¿Ah? Ya están llegando las preguntas ya están llegando ya. Saludos a Joel Amar, saludos a Marjorie, a todos mis queridos amigos. Manden sus respuestas, o bueno, en todo caso estoy viendo sus respuestas, diré, acá estoy que veo sus respuestas. Alejandra Estefanía Aro, también muchas gracias por tu respuesta. A Miguel Ángel Chiara, ya. Álvaro Medina,
y todos los amigos que han puesto sus respuestas, ¿no? Claro. Muy bien. La reforma agraria, claro, ¿no? Acá Joaquín Alberto me hizo un comentario muy amable, Joaquín. La reforma agraria ocurre con Velasco, pues, con Velasco, ¿no? Claro que sí. Velasco la inició. Y ahora sí, empezamos a contestar sus preguntas. Es momento de que escriba preguntas. Yo le recomiendo preguntas del tema o repasar temas anteriores. Ya debemos repasar, ¿ah? ¿Ya? Así que haga preguntas de temas anteriores también para repasar. ¿Sí? La primera pregunta que ha planteado Dharma es la siguiente. Dice, profe, Francisco era nieto de Remigio, sí, es su descendiente. Claro, es su descendiente. El Remigio Morales Bermúdez de la Reconstrucción Nacional, ¿ve? Claro, claro, es familia, sí es familia. Es más, el presidente Francisco Morales después tuvo su hijo que fue ministro. Claro, su hijo fue ministro. El gobierno del señor Alan García fue ministro también. Sí, sí, sí. Son descendientes, pues. Claro que sí, ¿no? Ya, a ver, preguntas. Vamos, chicos. Pueden preguntar también temas anteriores. ¿Ya? Anímense, anímense. Pregunten temas anteriores también pueden hacer. Vamos, vamos, vamos. Pregunten, pregunten. No se quede sin participar, ¿ah? Ya, mande su pregunta, mande su pregunta. A ver, preguntas, preguntas. Ya. Yo también te puedo preguntar, ¿sí? Ya ahí te hago una pregunta ya. Ya están llegando las preguntas. Muy bien, muy bien. Ya están las preguntas ahí. Ahí está, mira, ve, algunos están que preguntan en temas anteriores, chévere, ¿eh? Muy bien. Dice Juan Jesús, pregunta, ¿cuál es el nombre del viaje que apoyó la teoría noratlántica? Bueno, amigo Juan Jesús, la teoría noratlántica la plantea Dennis Stanford y Bruce Bradley. Ellos dicen que los europeos vinieron por el Atlántico y llegaron a la parte oriental de Norteamérica, porque la parte occidental es donde está Alaska y por ahí está el estrecho de Bering. No, 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 no. Los europeos caucásicos vinieron por el Atlántico y entraron a la parte de Europa Oriental, o diré América del Norte, pero parte oriental. ¿Ya? Pero hay otra teoría, Juan Jesús, de un señor llamado Thor Heyerdahl. Thor Heyerdahl habla acerca de la expedición con Tiki y él parte del Callao con destino a Polinesia, ¿no? El señor Thor Heyerdahl quiso probar que los americanos migraron a la zona de Polinesia. ¿Ya? Gracias. Bueno, mira, Marjorie, algunos le han llamado el modelo EASY, industrialización por sustitución de importaciones, que ya venía aplicándose desde Prado, ¿ah? Desde Prado. EASY, industrialización por sustitución de importaciones. Es lo que se dice, empezó a aplicar. No, acá en el Perú incluso se empezó a promover que haya una industria nacional de, por ejemplo, artefactos electrodomésticos. Claro, se hicieron lavadoras, cocinas, ¿no? Planchas, que muchos dicen acá se ensamblaban, acá se ensamblaban. Otros dicen que sí se fabricaban, como es como que si tú a una cocina le haces el armazón, ¿no? Pero lo adentro, lo que hace funcionar, dice que tenían que importarlo, ¿no? Pero poco a poco se trató de hacer una industria nacional, digamos, ¿no? Se intentó.
Algunas marcas antiguas, Incasol, Morabeco, Inresa, Coldex, Imaco, ¿no? Son marcas muy antiguas de esa época, ¿ya? Se intentó hacer eso. Entonces, esa es la idea, Marjorie, muchas gracias. Pueden preguntar, por favor, también temas anteriores, así como lo ha hecho el amigo. Ya, vamos, pregunten, chicos, no sean tímidos, ¿eh? Pregunten. Ya. Acá hay una pregunta de Josué. José David dice, yo los paquetazos. Lo que pasa, Josué, te voy a contar. Lo que pasa es que ya con Velasco se empezó a sentir la caída de la producción agrícola, pues. Entonces, como empezó a caer la producción agrícola, ¿qué suele ocurrir, pe, hijo? Cuando no hay mucha producción agrícola, eso o sea, del interior del Perú traen las verduras para los mercados, ¿sí o no? Pero si hay cierta escasez, ¿qué va a pasar con los precios? Entonces, el gobierno va a empezar a traer e incluso importar del extranjero productos agrícolas, ¿ah? No es broma. Entonces, siempre dijo que hay una escasez de producción agrícola de la sierra, en la costa se siente, pues. Entonces, depende del mercado, así suba 10 céntimos o 20, ha subido, ¿no? De repente, tú vas un día y la papa de que costaba un sol 20, ha subido a sol 80, y dices tú, ¿pero por qué? Y la vendedora en caserita te dice, lo que pasa es que no ha habido mucha producción, hay huaicos, hay esto, ¿no? Y te argumenta, te dice, ha subido, caserita. ¿Eh? Entonces, algo así estaba pasando. Por eso es que Morales Bermúdez intentó paliar eso con los llamados paquetazos, que son medidas económicas para tratar de reducir, ¿no?, la inflación que se producía. ¿Ya, Josué? Muchas gracias. Y vamos a ver otras preguntas de mis amigos, ¿ah? A ver, anímense, escriban sus preguntas. Ya, entonces yo empiezo a preguntar. Ya, yo empiezo a preguntar. ¿Te digo o no? ¿Pregunto o no pregunto? El que sabe contesta, el que sabe contesta, ¿ya? Si tú te animas a escribir tu pregunta, hazlo. Y de lo contrario, yo también voy a también preguntar. ¿También o no? Listo. Vuelvo a repetir, si alguien quiere preguntar algo, hágalo, por favor. Temas anteriores o este tema. Y yo también voy a preguntar. A ver, comenzamos con la primera pregunta, pero eso sí, eso sí, prohibido estar buscando en su librito, en Google, nada. Ahorita usted contesta lo que sabe, por favor. ¿Ya? Y la pregunta número uno es así. ¿En qué lugar se encontró una cantera lítica y preformas? Cantera lítica y preformas. ¿En qué lugar? Yo te voy a explicar, no te preocupes, pero quiero que tú lo intentes. Prohibido con buscar. Nada. A ver, alguien está contestando ya creo, ¿ah? Cantera y preformas. Piensa. Ya por ahí Juan Jesús ha dado una respuesta, pero ¿alguien más se anima? Ujú. Y ya llegaron las respuestas. Chivateros, chivateros. Muy bien. Cantera es un lugar de donde sacas rocas, ¿sí o no? Ya, pero los hombres chivateros o río Chillón iban a ese lugar y sacaban rocas, pero parece que ahí mismo hacían sus herramientas líticas. Algunas, seguro, a medio trabajar se rompían o las dejaban inconclusas. A eso se llama preformas. Preformas. Chivateros, río Chillón. Excelente. Segunda pregunta. ¿En qué lugar se ha encontrado orfebrería del formativo inicial, pero Cajamarca? Orfebrería del formativo inicial en Cajamarca. ¿Cómo se llama ese lugar? A ver, quién sabe. Prohibido buscar, lo que tú sabes. Ahorita estamos evaluando lo que tú sabes.
Vamos, vamos, vamos. Contesta, contesta. Ya, ahí tengo una respuesta. Gracias, Marjorie. Ya tengo una respuesta. Aquí se el resto de amigos. Orfebrería del formativo inicial, allá de Cajamarca. ¿Quién me contesta? A ver, vamos, vamos. Ya tengo una respuesta de Marjorie. ¿Quién más se anima? Ya tengo dos respuestas. ¿Alguien más? Una más, a ver. Marjorie y Juan Jesús ya contestaron. ¿Quién más? ¿Está difícil? Formativo inicial. No olvides que el señor Lumbreras divide formativo inicial, formativo síntesis, formativo final. ¿Sí o no? Formativo inicial surge en la cerámica de orfebrería. Orfebrería, Cunturhuasi, Cajamarca, Chongoyape. No, Sechín no es. Sechín es esculturas de piedra, danzantes guerreros. Es Cunturhuasi, Cunturhuasi en Cajamarca. Ahí se encontró una corona conocida como la corona de las 14 caras, en Cunturhuasi, ¿ya? ¿Está bien o no? No se preocupen, estamos repasando, pues, si no, normal, yo te enseño, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces, no te olvides, ¿ah? Cunturhuasi queda en Cajamarca y Chongoyape queda en Lambayeque, cerca de Chiclayo. Claro que sí. Chongoyape queda cerca de Chiclayo, Lambayeque. Ya seguimos, ya mira, ¿ves? Estamos repasando. Pero por favor, si alguien tiene alguna pregunta, incluso de lo que estoy hablando, hágalo y yo le contesto. ¿Ya? Y si no, yo sigo preguntándote. Si tú no me preguntas, yo te pregunto, lo justo, ¿sí o no? Ya está. Vamos, vamos, vamos. Profe, esta pregunta que sea una pregunta del formativo final, ya lo máximo para todos mis tigres. Esta cultura se caracterizó por sus tumbas en forma de bota y unas estatuillas llamadas Venus de Frías. Tumbas en forma de bota y estatuillas femeninas. Ahí están los jóvenes mandando su respuesta. Ya está. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Ya mandó Marjorie, ya mandó sí, Marjorie ha mandado. Ah, no, no, disculpen. Tenemos Marjorie. Hay dos Marjorie, ¿no? Mira, no me he dado cuenta, ve. Marjorie Dayana Flores. Y tenemos a Marjorie. Estoy ciego, cuidado, ve. Ya, está bien, está bien, está bien. No, 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 no. Necesito lentes, creo ya. Necesito lentes. Entonces mejor me pongo mis lentes, ¿ya? Están mis lentes, está lo justo, están mis lentes. Ya. Oye, campeoncito. Vicus, como muy bien contestó la amiga Marjorie y el amigo Juan Jesús, Marjorie y Juan Jesús me dicen Vicus. Vicus queda en Piura. Vicus queda en Piura, en la zona de Morropón, la zona de Yavaca. Ahí se encontraron unas tumbas en forma de bota. Y las estatuillas femeninas se llaman Venus de Frías. Vicus Piura, ¿ya? Bien, acertaron los dos jóvenes, gracias. Pero el resto también te he invitado a participar, mis queridos amigos, ¿ah? Ya. Claro, yo he visto Marjorie con Y y Marjorie con G. Ah, espérate, ¿estoy mal o no sé? Espérate. Marjorie, aclárame, pe, porque estoy viendo doble, creo, no sé qué está pasando. ¿Que hay gemela? ¿Me han puesto acá gemelo o me están bromeando? Ya, ya no, me están bromeando, ya me están bromeando, ya no hay problema, no hay problema. Gracias, gracias chicos, ustedes me alegran el día. Bueno, Dharma Ángeles, en las investigaciones periodísticas recientes salió que el Plan Cóndor había sido un plan de dictaduras en Latinoamérica, ¿no? Había ocurrido algunas dictaduras en Latinoamérica
en Chile, en Argentina, Perú, donde a los opositores los deportaban a los opositores, ¿no? Se dice que eso pasó en la época de Morales Bermúdez, ¿no? Pero eso es a través de investigaciones periodísticas, ya diversas investigaciones periodísticas que han dado, ahí más o menos tenemos una información sobre eso. Claro, Juan Jesús pone acá lo siguiente, ¿no? Eh, claro, o sea, eso pasaba, pero no olviden que los tres gobiernos eran dictaduras, pe. Morales Bermúdez, acá, Fuerzas Armadas. Argentina estaba en tal Videla y Chile estaba Pinochet, pe. Ya es la etapa de que esos países tenían dictaduras. Sí, ¿no? Hay también Nayek y Hayek. Sí, sí, sí. No sabía que eran gemelas. Un saludo para todos, ¿ah? Gracias, gracias por informarme, no sabía. Gra- Ya está bien, no hay problema. Está bien, muchas gracias. Hayek y Nayek, no sabía que eran gemelas. Pero un saludo en todo caso para todos mis alumnos en... Acá tiene alguna pregunta Eileen, creo. A ver, Eileen. Ah, ya. A ver. Ahora Nayek también me ha escrito, me está informando. Claro, pues no, ahí está Nayib Jair Loaiza Herrera, las dos. Muy bien, saludos, pues saludos. Y siempre también saludos muy respetuosos a sus señores padres también. Sigamos con las preguntas, ¿ah? Uy, no, esta pregunta, Tigrio, acá sí, ¿ah? Acá no, creo que ya caíste, ya caíste. Pintura fugitiva, ¿qué cultura? Lúcete. Pintura fugitiva, piensa, no está muy difícil. Pintura fugitiva. A ver, ¿a quién le llaman pintura fugitiva? ¿Qué cultura? Vamos, vamos, acuérdense, acuérdense, participen. Ajá, ya tengo una respuesta, tengo una respuesta. ¿Alguien más se anima? Ya, dos respuestas. Cielo de Arlín también ya mandó, gracias, cielo. Ahí está Alejandra Estefanía presente. Y también mis alumnos, pelo máximo y tal. Un gusto cuando mis queridos alumnos me escriben. Gracias, Arma, gracias, Leslie, Eileen, Alejandra, Milagros. Ahí están todos mis tigres. ¿Dónde están mis amigos que no los veo? Ya. Y la respuesta súper correcta para todos es Paracas Cavernas. Porque Paracas Cavernas tenía pintura post-cocción. Pintura post-cocción significa que lo pinta después de sacarlo del horno. Se dice que como esa pintura no era fijada por el calor del horno, tendía a despintarse o salirse con facilidad. A eso le llamaron pintura fugitiva. Paracas Cavernas. Es más específico, pues. ¿Está bien o no? Paracas Cavernas. Ya. Una más. Y avancemos, profe. Claro, ya. Avanzamos. ¿Ah? Uy, no. Como usted sabe, la Dama de Cao fue un tremendo hallazgo que se hizo respecto al antiguo Perú. La Dama de Cao fue descubierta por el gran arqueólogo Régulo Franco en la Universidad de Trujillo. ¿De acuerdo? Ya. Pero un detalle importante. Escúchame, ¿ah? Un detalle importante. Eso es hallado en Huacacao, que pertenece a un complejo arqueológico llamado... Ahora sí, esa es la pregunta. ¿A qué complejo arqueológico pertenece Huacacao Viejo? Donde obviamente fue encontrada la Dama de Cao. Listo, vamos, contesten. ¿A qué complejo arqueológico pertenece? Aquí ya me están contestando, algunos saben, ¿ah? Uy, uy, ya tengo respuesta. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está, mis alumnos. Pues. Excelente, ¿ah? ¿Alguien más se anima? Tengo la respuesta de Dharma, de Fabiola, de Marjorie, de Cielo Darlín, que han acertado. La respuesta es el complejo El Brujo. El complejo El Brujo. Excelente. Muy bien. Y la ultimita, porque ya tienen que dar su examen, ¿ah? Tienen que dar su examen. La preguntita es así. Última.
Este inca sometió a los chachapoyas y a los chimú. O dicho en términos sencillos, ¿qué inca conquistó a los chimú y los chachapoyas? Se acabó, tigrillos. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué inca conquistó a los chachapoyas y los chimú? ¿Qué inca fue? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué me dices? Ya tengo una respuesta de Alejandra. ¿Alguien más se anima? ¿Alguien más se anima? Va llegando las respuestas. Masiva la respuesta, ha sido masiva. Gracias, Juan Jesús. Gracias, Luis Ángel. Joel Omar, Fabiola, Marjorie, todos mandan su respuesta, milagros, y categóricamente todos dijeron, Tupa Yupanqui, Tupa Yupanqui. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar el examen, pues, mis amigos, por favor, ¿ya? Entonces les invito a que busquen su examen y puedan darlo, por favor. Vamos, chicos, a dar su examen.